Hay un tipo de silencio que no nace de la ausencia de palabras, sino de la acumulación de verdades que esperan el momento exacto para ser pronunciadas. Julián lo entendió mucho antes de que las canas comenzaran a poblar sus sienes o de que el número 40 se convirtiera en una cifra inevitable en su calendario personal. Para él, la venganza nunca fue un arrebato de ira ciega ni un estallido de violencia descontrolada. Fue, más bien, una obra de ingeniería emocional, un proceso de combustión lenta, donde cada humillación recibida servía como combustible para un incendio que solo él sabía cuándo iba a desatar. Durante años, Julián habitó los márgenes de su propia vida, observando cómo su esposa y el hombre que ella consideraba su guía lo reducían a una figura decorativa en un escenario de poder y engaño. Aprendió que la paciencia es una forma de autoridad y que el silencio, cuando es metódico, puede ser más devastador que cualquier grito. En la penumbra de su estudio, mientras el resto del mundo dormía, él tejía una red de consecuencias que no buscaba simplemente castigar, sino desmantelar por completo las estructuras de cristal sobre las que otros habían construido su arrogancia. La madurez le trajo la claridad necesaria para comprender que el tiempo no cura las traiciones, sino que las refina, otorgando al traicionado la perspectiva necesaria para golpear justo en el centro de gravedad del traidor. La celebración de su 40º aniversario no tuvo lugar en un salón cualquiera, sino en un antiguo palacio de Praga, donde las molduras de oro y los techos pintados al fresco parecían burlarse de la vacuidad de los brindis. El aire estaba cargado de un perfume costoso y de la falsa camaradería de la élite empresarial checa. Julián, vestido con un traje a medida que ocultaba perfectamente la tensión de sus músculos, se movía entre los invitados con una sonrisa que nadie supo interpretar como la máscara de un verdugo. Las copas de cristal de Bohemia chocaban con un tintineo cristalino y las risas forzadas llenaban el espacio mientras los candelabros proyectaban sombras alargadas sobre las paredes de mármol. Era una fiesta diseñada por su esposa, no para honrarlo a él, sino para consolidar el estatus de ella y para ofrecer un escenario donde su mentor pudiera brillar una vez más ante la mirada atenta de los inversionistas. Julián observaba el despliegue de opulencia con una distancia casi clínica, consciente de que cada detalle de esa noche, desde la selección de los vinos hasta la lista de invitados, era un clavo más en el ataúd social de quienes creían tener el control absoluto de la situación. En el centro de ese universo gravitacional se encontraba Víctor Adler, un hombre cuya presencia llenaba cualquier habitación con una mezcla de carisma depredador y una autoridad que parecía emanar de los mismos cimientos de la industria financiera. Víctor no solo era el mentor de Clara, la esposa de Julián, era el arquitecto de su carrera y, como Julián sabía desde hacía 3 años, el dueño de sus afectos más íntimos. Durante la fiesta, Víctor se movía con la seguridad de quien se siente propietario no solo del edificio, sino de las personas que lo habitan. Hubo un momento, cerca de la gran escalinata, en el que Víctor posó su mano sobre el hombro de Clara con un gesto que pretendía ser paternal, pero que cargaba con la familiaridad de una posesión absoluta. Julián captó ese toque desde el otro lado del salón. Fue un contacto breve, una caricia apenas disimulada bajo el pretexto de un consejo profesional, pero que, para Julián, representaba la culminación de 1000 pequeñas humillaciones. Víctor hablaba con una voz profunda, dictando sentencias sobre el mercado y el futuro,
mientras Clara lo miraba con una devoción que nunca había reservado para su marido. Era un espectáculo de poder compartido, una alianza forjada en la ambición y en el desprecio por aquel que consideraban demasiado débil para defenderse. Mientras Julián observaba la escena, los recuerdos de su abuelo Mateo regresaron a él con la fuerza de una lección olvidada. Mateo no había sido un hombre de negocios, sino un relojero que pasaba sus tardes frente a un tablero de ajedrez en un pequeño pueblo de las montañas. Julián recordaba el olor a madera vieja y el sonido rítmico de los péndulos mientras su abuelo le explicaba que el ajedrez no se trataba de capturar piezas, sino de controlar el espacio y el tiempo del oponente. El abuelo decía que el movimiento más peligroso no es el que amenaza directamente al rey, sino aquel que parece insignificante, el que prepara el terreno para un colapso inevitable 10 turnos después. Esa filosofía de la quietud se convirtió en el manual de supervivencia de Julián. Aprendió a no reaccionar ante las provocaciones, a permitir que Víctor y Clara se sintieran seguros en su engaño, porque la seguridad absoluta es el primer paso hacia la negligencia. En el tablero de su vida, Julián había sacrificado su orgullo y su tranquilidad inmediata para posicionar sus piezas en las sombras del sistema informático de la empresa y en los archivos olvidados de las transacciones offshore que Víctor creía haber borrado para siempre. Clara no siempre había sido la mujer calculadora que Julián tenía frente a él. Al principio de su matrimonio, hubo una especie de calidez, una búsqueda compartida de estabilidad que Julián interpretó como amor. Sin embargo, con el paso de los años, la ambición de ella comenzó a mutar en una insatisfacción crónica que solo el poder podía mitigar. Ella veía en Julián una base sólida, un hombre capaz de proveer un hogar y una imagen de respetabilidad, pero en Víctor encontró el fuego y la influencia que deseaba desesperadamente. El matrimonio se convirtió en una transacción de conveniencia donde Julián ponía la lealtad y ella ponía las excusas. Clara creía que su historia estaba escrita en las estrellas del éxito corporativo, pero en realidad su ascenso estaba cimentado en la vulnerabilidad de un marido al que consideraba previsible. Julián comprendió que ella nunca lo había amado por quien era, sino por lo que él permitía que ella fuera. Esta revelación, lejos de romperlo, le otorgó una libertad absoluta, la libertad de quien ya no tiene nada que perder emocionalmente y, por lo tanto, puede actuar con una precisión quirúrgica. La traición tiene una estética propia, una serie de marcas que Julián aprendió a leer como si fueran jeroglíficos. No eran solo las llegadas tarde o los viajes de negocios que se prolongaban sospechosamente durante los fines de semana. Eran los silencios repentinos cuando él entraba en una habitación, el aroma de un tabaco caro que él no fumaba impregnado en el abrigo de su esposa, y la forma en que ella evitaba su mirada cuando hablaban del futuro. Julián guardó cada una de estas evidencias no en un álbum de rencores, sino en una carpeta mental de objetivos. Cada marca de deslealtad reforzaba su resolución de que el final no podía ser un simple divorcio. Un divorcio les permitiría seguir adelante, conservar sus fortunas y sus reputaciones. Julián buscaba algo más profundo. Quería que vieran cómo el mundo que habían construido sobre la base de su humillación se desintegraba bajo el peso de sus propios crímenes profesionales. La infidelidad personal era solo el síntoma, la corrupción corporativa era la enfermedad que él iba a utilizar para erradicarlos del mapa social y financiero de la ciudad. El plan de Julián se centró en la estructura de poder de Víctor. El mentor no era solo un hombre influyente,
Era el centro de una red de malversación de fondos y manipulación de contratos públicos que involucraba a varios ministerios. Víctor se sentía intocable, protegido por una capa de impunidad que él mismo había ayudado a tejer. Sin embargo, incluso el tejido más denso tiene un hilo suelto. Julián pasó meses rastreando ese hilo, utilizando sus conocimientos de auditoría para encontrar las discrepancias en las cuentas que otros habían pasado por alto. Descubrió que Víctor utilizaba la empresa de Clara como un vehículo para lavar comisiones ilegales, convirtiendo a su propia esposa en cómplice, consciente o inconsciente, de delitos federales. Esa era la verdadera naturaleza del poder prestado sobre el que ellos caminaban. No era un poder real, sino una deuda acumulada con la justicia que tarde o temprano tendría que cobrarse. Julián simplemente decidió que el cobrador sería él y que el pago se exigiría en la noche más pública y significativa de su vida. A medida que la fiesta llegaba a su cenit, el ambiente cambió de manera casi imperceptible. De repente, varios teléfonos comenzaron a vibrar de forma simultánea en los bolsillos de los invitados. Julián, apoyado contra una columna de mármol con una copa de agua en la mano, observó cómo el pánico comenzaba a florecer en el rostro de los presentes. Una notificación de un importante diario de investigación acababa de publicarse en línea, detallando con una precisión asombrosa el esquema de corrupción que vinculaba a Víctor Adler con una serie de fraudes millonarios. Los nombres de las empresas fachada, las fechas de las transferencias y, lo más devastador, los registros de las comunicaciones privadas entre Víctor y sus socios estaban allí, al alcance de un clic. El murmullo de la música fue reemplazado por un susurro frenético. Clara, que estaba a pocos metros de Víctor, palideció al ver su propio nombre mencionado en el segundo párrafo del artículo como la directora de la principal entidad utilizada para el desvío de fondos. El aire en el palacio se volvió denso, irrespirable para aquellos que hace solo unos minutos se sentían los dueños del mundo. En medio del caos creciente, mientras Víctor intentaba frenéticamente hacer llamadas que nadie respondía y Clara buscaba con la mirada una salida que no existía, Julián se acercó a ellos con una parsimonia aterradora. Sacó un sobre de color crema del bolsillo interior de su chaqueta y se lo extendió a su esposa. No hubo gritos, ni recriminaciones, ni escenas dramáticas. Solo el peso de un papel que contenía las pruebas definitivas que él había entregado a la fiscalía esa misma tarde, mucho antes de que el primer invitado llegara a la fiesta. En el sobre también estaban los papeles del divorcio, firmados y sellados, junto con una nota que simplemente decía: «El tiempo siempre pone a cada pieza en su lugar». Julián miró a Víctor a los ojos por última vez. En esa mirada no había odio, sino una fría satisfacción, la mirada del jugador de ajedrez que finalmente dice jaque mate después de horas de silencio. Les dejó con el sobre en la mano, un objeto físico que representaba el fin de sus carreras, sus reputaciones y su libertad, mientras la policía comenzaba a apostarse en las puertas del palacio. Julián salió del edificio sin mirar atrás, dejando atrás el ruido de las sirenas que empezaban a escucharse a lo lejos y el clamor de una élite que se desmoronaba. Al cruzar el puente de Carlos, el frío aire de la noche praguense le devolvió una sensación de vitalidad que creía haber perdido para siempre. Su 40º cumpleaños no marcaba el inicio de su vejez, sino el nacimiento de su verdadera libertad. La venganza había sido ejecutada con la precisión de un cirujano, eliminando el tumor de la traición sin dejar rastros de suciedad en sus propias manos.
Mientras caminaba hacia la penumbra de las calles empedradas, sintió que el silencio volvía a ser su aliado, pero esta vez era un silencio de paz, no de espera. El ruido del mundo, las conspiraciones de los poderosos y las infidelidades del corazón ya no tenían poder sobre él. Se detuvo un momento a observar el río Moldava fluyendo bajo los arcos de piedra, comprendiendo que, al final, la mayor victoria no es destruir al enemigo, sino recuperar la capacidad de caminar por el mundo sin el peso de las sombras ajenas. Julián regresó a la quietud, dueño absoluto de su tiempo y de su destino.